Buenos días. En este video vamos a tomar el mismo ejemplo que estuvimos haciendo para explicar el proceso de las medidas de posición de mediana, cuartiles, percentiles, deciles y también el proceso de la moda. Aquí a mano izquierda van a poder ver la tabla de frecuencia que se estuvo estudiando y aquí a mano derecha pues el documento con las fórmulas y los procedimientos a utilizar. Para la moda vamos a empezar por determinar la moda. Para datos agrupados, lo primero que tenemos que identificar es la clase que queremos estudiar. En el caso del procedimiento, pues vamos a identificar cuál es la moda que tiene el mayor número de frecuencias simples, la frecuencia más elevada. Recordando que el FI, este que está siendo sombreado, es el que determina la frecuencia simple. Entonces, si nos vamos a esos datos, vamos a ver que la frecuencia simple mayor es de 11. O sea que sería estudiar la clase de 65 a 70. Vamos a ponerle el color amarillo para que sepan que estamos estudiando la moda. Entonces ya básicamente es identificar los datos basados en esta clase. Como saben, los procesos de mediana, moda, cuartiles, percentiles y deciles, que son medidas de posición, algunas centrales, otras no centrales, pues lo que considera es solamente los estudios de la clase que se toma en cuenta, no estudia todos los datos como la media aritmética, que sí estudia todos los datos. Entonces, la moda, vamos a tener un límite inferior que sería 65. Y vamos a tener D1 y D2. ¿Qué es D1 y D2? Es esta parte que está por aquí, que es el delta 1 y el delta 2. D1 dice que es la frecuencia simple que tengo menos la frecuencia simple de la clase anterior. O sea que sería igual a 11 menos 9. Me da 2. El delta 2 es la frecuencia simple que tengo menos la posterior. En este caso no tengo, menos 0. Y el 6, que es el mismo en todos los casos, que es 5. Entonces, basado en eso, aplico la fórmula. Y la fórmula me dice que va a ser igual a 2 entre D1 más D2, dígase, 11 más 2 da 13. Y eso lo voy a multiplicar por el 6 y a eso le voy a sumar el límite inferior. Y me da 65.769, que es el dato. Fíjense que está entre 65 y 70, o sea que está de manera correcta. Ahora, para determinar el caso de la mediana, que sería con este procedimiento que está aquí, pues lo primero que debemos identificar es el n sobre 2, que es el punto medio de la cantidad de datos que estamos estudiando. Dígase 50 sobre 2 da 25. ¿Y cómo voy a saber entonces cuál clase estudiar? Bueno, ubico dentro de la frecuencia simple acumulada el dato que sea igual o mayor siguiente a 25. 5 no lo es, 12 tampoco, 20 tampoco, 30. Entonces sé que voy a estudiar la clase de 55 a 60, que es esta que está por aquí. Y aplico la fórmula. La fórmula me dice que voy a necesitar el límite inferior de la clase, que va a ser 55, la frecuencia acumulada simple de la clase anterior, que va a ser 20, la frecuencia simple de la clase que estoy estudiando, que va a ser 10, y el 6, que siempre es 5 en este ejercicio. Y ahí pues aplico la fórmula. La fórmula me dice que es el n entre 2, 25, menos la frecuencia simple acumulada de la clase anterior, 20, eso entre la frecuencia simple de la clase que estoy estudiando. Y eso lo voy a multiplicar por el 6 y le sumo el límite inferior. Y me da 57.50. Fíjense que está dentro del punto de la clase que estoy estudiando. Y eso me dice que está de manera correcta. En el caso de los cuartiles, aplica el mismo procedimiento, solo que las fórmulas van a variar. ¿Y qué van a variar las fórmulas? Bueno, van a variar porque si es cuartiles, en vez de ser n sobre 2, va a ser sobre 4, kn sobre 4. En el caso del 1, voy a tener 1 entre 4 por el total de los datos,
que es 50. Me va a dar 12.5. Con esto entonces ubico la clase que sea mayor o igual a 12.5. 5 no es mayor o igual a 12.5. 12 no es mayor o igual a 12.5. 20 sí. Entonces estaría estudiando ahora la clase 20. De 50 a 55. El límite inferior de esa clase es 50. La frecuencia simple acumulada de la clase anterior es 12. La frecuencia simple de que estoy estudiando es 8. Y el CI que es 5. Y aplico la fórmula, igual como lo hemos estado trabajando. Entonces voy a tener kn sobre 4 menos la anterior entre la que estoy estudiando, la frecuencia simple que es 8. Eso lo voy a multiplicar por el CI y a eso le voy a sumar el límite inferior. 50.3125. Si vamos a estudiar el cuartil 3, que representa el 75%, entonces en vez de hacer en el caso de kn sobre 4, sería 3 entre 4 por la cantidad de datos que es 50. Y estudiamos la clase que tenga la frecuencia simple acumulada mayor o igual a 37.5. 5 no lo es, 12 tampoco, 20 tampoco, 30 tampoco, sería 39. Vamos a estudiar la clase de 60 a 65. Fíjense que los colores se los pongo para que sepan cuáles clases estamos estudiando. El límite inferior de esa clase, 60. La frecuencia simple acumulada de esa clase anterior sería 30, ¿verdad? Porque estamos estudiando esta, sería 30. La simple de la clase que estamos estudiando, 9. Y el CI igual a 5. El cuartil 3, entonces aplicamos la misma fórmula que aplicamos arriba. Lo único que vamos a tener ahora sería que kn sobre 4 menos la acumulada de la clase anterior entre la simple que estoy estudiando. Eso lo voy a multiplicar por el 6 y le voy a sumar el límite inferior de la clase que estoy estudiando. Eso da 64.1667. Para el caso del percentil y el decil, aplicamos estas fórmulas que, si se dan cuenta, lo único que varía es el tema de que el kn, en vez de ser sobre 4, cuando es decil es sobre 10 y cuando es percentil sobre 100. Kn sobre 100, k sería 63 por n, que es 50, entre 100. Me va a dar 31.5. Y se dan cuenta que voy a estar estudiando la misma clase que estudié anteriormente. La 60 a 65. Límite inferior 60. Frecuencia simple acumulada de la clase anterior 30. Frecuencia simple de la clase que estoy estudiando 9. Y el CI igual a 5. Y si aplicamos la fórmula, entonces vamos a tener lo siguiente. Límite inferior, bueno, frecuencia kn sobre 100 menos frecuencia simple acumulada entre la frecuencia simple de la clase que estoy estudiando por el CI, y a eso le voy a sumar el límite inferior. Eso da 60.83. Puede entrar en la confusión y decir, ¿por qué si estamos estudiando la misma clase me está dando datos diferentes? Bueno, resulta que este está estudiando el 75% y este el 63%. Por eso da números distintos. En lo que corresponde al decil, hacemos el mismo cálculo, kn sobre 10. 4 por el 50 entre 10. Límite inferior de la clase que esté dando 20, que sería esta. Recuérdense que es límite de la clase que sea igual o mayor a 20. En este caso, ese es igual a 20, o sea que estudiamos esa clase. 50, la anterior 12, la simple de la clase que estoy estudiando 8 y el CI 5. Y aplicamos la fórmula. 20 menos 12 entre 8. Y eso lo multiplicamos por 6 y le sumamos el límite inferior, 55. Como pueden ver, ya hemos determinado todas las medidas de posición, tanto no centrales como centrales.